Buenos días a todos. Muchas gracias al señor Contralor por la invitación. Creo que este es un tema tremendamente interesante. Creo que los argumentos que ha presentado la secretaria de Movilidad, que ha presentado el mismo profesor Bocarejo, digamos que nos dejan una reflexión inicial, y es que este es un tema extremadamente complejo. Creo que ninguno tiene en este momento la fórmula mágica, y lo que puede aportar son una serie de insumos para poder discutir y tratar de encontrar el mejor camino para la ciudad. Cuando me invitaron, digamos que para mí fue emocionante, porque en la tesis del doctorado en este momento en Historia estoy reconstruyendo la historia de la avenida Caracas. Entonces digamos que había una sensación muy interesante de poder ver otra avenida importante de la ciudad, pero ya desde otra perspectiva. Sin embargo, quería compartir con ustedes de pronto un momento saliéndome, a simple vista saliéndome un poco del tema, pero quería plantearles una cosa. En el año 2000, el arquitecto Alberto Saldarriaga, en un libro que se llama Bogotá, siglo XX, Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, hace un balance sobre la planeación de Bogotá. Y entonces él encuentra que entre 1923 y 1997 se han desarrollado por lo menos 16 planes para Bogotá. 16. Para hacerlo más fácil, que todos pudiéramos entender de qué se trataba lo que él estaba haciendo, él decide agruparlos en 4 paqueticos. El primer paquete, él lo denomina los planes de ensanche, que los propone, que son los planes que se formulan entre 1923 y 1944. Están asociados muy al plan Bogotá Futuro y a la propuesta de Karl Brunner, que digamos que orientaba la conmemoración del 4º centenario de la fundación de Bogotá en 1938. A partir de eso, lo que intenta establecer son como una serie de parámetros para tratar de orientar el crecimiento de la ciudad, y digamos que pensar un poco la ciudad hacia dónde iba a ir. El segundo paquete de planes, el profesor Saldarriaga los denomina planes reguladores modernos, y corresponde ya a planes mucho más cercanos a lo que nosotros hemos vivido y hemos conocido, que tienen que ver con el plan Soto-Bateman, el plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el plan de Le Corbusier, el plan regulador de Vienne-Isère, y digamos que ahí había un principio desde la arquitectura moderna muy interesante para pensar la ciudad. Obviamente uno podría decir, yo estoy o no de acuerdo con lo que ellos estaban planteando, no estoy de acuerdo con la idea de Le Corbusier de destruir, digamos, parte era arrasar el centro histórico y generar ahí, digamos, otro polo de desarrollo, pero digamos que ahí había también una serie de ideas que podían ser interesantes. El tercer paquete, él lo denomina planes de soporte a la acción financiera inmobiliaria, y él lo ubica temporalmente durante las últimas 3 décadas del siglo XX. Y lo que dice es, en ese momento el Estado le entregó a los privados y a la demanda de suelo, al tema de vivienda, el crecimiento de la ciudad, ¿cierto? Digamos, la ciudad se relajó y dejó que todo fuera avanzando. Y el último, que él lo marca como un punto importante, es el plan de ordenamiento territorial a partir de la ley 388 del 97. Este breve recorrido, ¿por qué es? Fundamentalmente porque todos estos planes tienen puntos en común. Quieren proponer patrones de zonificación de la ciudad, donde se deben ubicar ciertas funciones de la ciudad. Tratan de jerarquizar vías, proponen perímetros para que la ciudad no crezca más. Hay un común ahí en todo eso que aparece como la densificación. Ya ahí se habla de densificar la ciudad, ya en estos planes. Se habla también de protección ambiental y de recuperar el centro. Todos son temas que estamos oyendo en este momento también. Estos planes también llaman la atención sobre la necesidad de crear un sistema de transporte para la ciudad. Están planteando también que es necesario articular el desarrollo de la ciudad con la región. Lo estamos viendo. Cuando uno ve todo esto, la pregunta es si estos temas son recurrentes, si los hemos visto, si los conocemos, ¿qué es lo que falla? Y es una pregunta, digamos, que nos podría destrabar muchísimas cosas que hoy nosotros
digamos, en las que nos estamos atascando. A mí llamaba mucho la atención cuando la secretaria de Movilidad decía ahorita, la doctora Constanza decía, no, es que yo estuve 15 años en este tema. Y digamos, yo creo que no hay una persona hoy que dude de su conocimiento técnico. No hay una persona que hoy dude del conocimiento técnico que tiene el profesor Bocaré o que tiene el profesor José Stalin, ¿cierto? En este momento tenemos un conocimiento que es muy interesante para la ciudad, pero lo que estamos viendo es que hay un problema central que para mí está en que los planes propuestos realmente reflejan ideas de quienes contrataron los planes y de los técnicos que lo hicieron, imaginándose una ciudad que de pronto no era, porque estaban ignorando muchas de las cosas que hoy nosotros vemos en Bogotá. A mí hay una cosa que me llamaba profundamente la atención, no me acuerdo si se lo conté a Ernesto cuando le estaba contando un poco de lo de la Caracas. En 1938 hay un acuerdo del Consejo que dice no se pueden iniciar obras sin un cronograma de trabajo, sin financiación y sin los estudios previos. En 1938 ya lo sabíamos. ¿Y qué pasó? Bogotá no será la París de Haussmann, ni Nueva York de Moses, tampoco será la Brasilia de Niemeyer, ¿cierto? Bogotá va a ser resultado de lo que somos nosotros, de las posibilidades que tenemos, de las capacidades que tenemos y de cómo vamos a lograr articular nuestro conocimiento y hacia dónde nos vamos a mover. Y aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que una de las cosas fundamentales, y creo que en eso nos ha faltado mucho, son liderazgos generosos con la ciudad. Si nosotros vemos los resultados que presentaba el señor Contralor en la primera parte de la presentación, uno dice, si tenemos una carta de navegación, ¿qué pasó? Si teníamos una gente absolutamente capacitada y preparada para hacer esto, ¿qué pasó? Y esto me lleva a una pregunta que es donde creo que ya me conecto mucho más directo con el evento al que nos convocan hoy, y es de cuál carrera séptima estamos hablando. Estamos hablando de la que viene de la 11 Sur hasta la sexta, estamos hablando de la séptima peatonal, estamos hablando de la 26 a la 116, que es la más mediática. O sea, no hay nada que no pase ahí, que no salga. Yo creo que todos los medios sacan algo de ese pedazo de la séptima todos los días. O estamos hablando de la 116 hacia el norte, hasta Codavas. O vamos a hablar de Codavas más hacia el norte, que también sigue siendo carrera séptima. Y también hay gente que tiene que moverse desde allá y viene al centro. Y lo que hemos encontrado, que es realmente preocupante, es que cuando la séptima terminó siendo destajada, ¿cierto? Ha sido fragmentada de tal forma que es muy difícil saber uno de qué séptima le están a uno hablando. Entonces, cuando uno habla de la Boyacá es la Boyacá, ¿cierto? La 68 es la 68 después de que deja de ser la 100, pero es la avenida 68. No pasa eso con la séptima. Y les voy a dar un ejemplo. En el gobierno de Lucho se toma la decisión, como lo vimos ahora, de no hacer la troncal de la séptima. Yo les podría, es un poco de pronto pintoresco el ejemplo, pero es como si yo negara que mi brazo izquierdo y mi brazo derecho pues tienen una conexión. O sea, mi brazo izquierdo no está aquí en mi barriga. Con la décima pasa y la séptima pasaba lo mismo. Cuando se revisa, por ejemplo, el estudio de Carlos Niño sobre el diseño de la décima, el diseño de la décima está clarísimo que termina en la 32 conectándose con la carrera séptima, ¿cierto? Y así estaba diseñado. Obvio, pueden haber argumentos técnicos. Yo creo que hay un componente político muy fuerte, muy fuerte, porque además en los medios de comunicación también nos han dicho cómo se firmó ese contrato, ¿cierto? Que fue terminando el gobierno. Digamos que hay muchas cosas en las que uno podría decir qué pasó. Durante el gobierno de Samuel, que ya no lo explicó también la doctora Constanza, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que se creó una gerencia en vía para la carrera séptima. Y entonces teníamos unos señores de negro con unos chalecos naranja, que eran los que se suponía que iban a ayudar como a que la gente cumpliera mejor las normas, pero que además era a tratar de que se evitaran los trancones y a preparar a la gente para el SITP. ¿Dónde están? No pasó nada. Seguimos hablando de la séptima hacia el norte.
Luego tenemos que Clara López anunció, como bien lo decía la doctora Constanza, el corredor verde, ¿cierto? Con esa propuesta ella salió de la alcaldía terminando el periodo. Entonces todos quedamos súper emocionados porque nos imaginábamos que era transporte sostenible, una cosa realmente impactante, pero no hay un cómo, que es una de las cosas que nos preocupa en este momento. Y luego, con el alcalde Petro, digamos que ya lo presentaron, pero aquí hay una cosa que a mí me llama profundamente la atención. Yo le decía ahora al profesor Bocarejo que yo creo que este tema de los carriles preferenciales, yo creo que es una buena idea. Creo que hay problemas en la implementación que necesitamos resolver muy rápido para que cuando esto se amplíe, digamos, no vayamos a tener tantos problemas con la gente. Pero si no los corregimos, estamos matando una buena idea. Pero la propuesta que es interesante ve tan corta la séptima que vamos de la 34 a la 100, ¿cierto? Es donde termina. ¿Y qué pasa con el resto de la séptima? No hay transporte público. Si el transporte público es una cosa fundamental y es la prioridad, pues hay que ponerla hasta donde alcancemos y le explicamos a la gente. Y yo creo que mucha gente va a decir, oiga, sí me sirve, yo lo hago. Ok, yo me vengo en carro desde, no sé, digamos que desde la 147 y quiero no usarlo. Y me parece interesante el tema del carril exclusivo. ¿Dónde dejo el carro yo en la 100? Que es el mismo problema que fue señalado en varias ocasiones sobre el tema de los cobros por congestión. Digamos, este tema puede ser interesante, pero tiene que planearse y prepararse y darle opciones a la gente para que la gente se pueda mover bien. ¿Y dónde está eso? En el transporte público. Pero es que el transporte público, obvio, ahora la secretaria, digamos, pues obviamente digamos, me refiero a ella porque presentó unos datos que son interesantes. Obvio, superamos la demanda del SITP, crecimos en demanda del SITP en la séptima, pues claro, no que estamos sacando los buses normales. Eso no me genera a mí ningún mensaje, digamos, convincente. Yo creo que funciona. Como lo dijo el profesor Bocarejo, hay cosas que podemos mejorar, pero es que tenemos que explicarle a la gente realmente dónde están los resultados para lo que nos metimos. Si nosotros le demostramos a la gente que lo que estamos haciendo en la séptima funciona, es posible que en otros lugares de la ciudad también nos funcione. Pero qué chévere además sería que pudiéramos tener, por ejemplo, un evento sobre qué hacer con la Goberto Mejía, qué hacer con la avenida Guacamayas. Son avenidas importantísimas para la gente, pero no solo en la séptima, y eso es un llamado de atención muy importante que quiero, más que llamado de atención, es una reflexión que quiero dejarle a las personas que estamos trabajando estos temas, ¿sí? ¿Por qué solo la séptima puede tener bajas emisiones? ¿Por qué? Bien, es un tema que, pues, mire, hay una cosa que lo planteaba ahora en la toma que hace el profesor Bocarejo desde el dron, nos deja un problema enorme. Nosotros nos hemos demorado en tomar una decisión sobre la séptima porque la séptima se ve como una vía demasiado especial y eso va a hacer que sea cada vez más caro intervenir. Les voy a dar dos ejemplos muy simples. La Secretaría de Movilidad ahorita decía que uno de los problemas de los cuellos de botella donde hay que mejorar la velocidad es frente a la Javeriana, ¿cierto? Hoy la Javeriana está ampliando su sede sobre la séptima y frente a la Javeriana, ¿qué queda? La distrital. ¿A quién vamos a correr? Si necesitamos espacio para cualquier cosa que vayamos a hacer ahí, ¿cómo lo vamos a correr? Bueno, digamos que yo me fui extremista, entonces vamos un poco más hacia el norte. Si uno camina hacia el norte, lo que ve son edificios que se están construyendo sobre la carrera séptima. Eso nos va a hacer todo más caro, muchísimo más caro. ¿Y quiénes vamos a terminar pagándolo? Nosotros. Y lo vamos a terminar padeciendo. ¿Sí? Eso son cosas que... Yo lo quería resumir con esto. Este es un dicho de abuelita que lo pensé mucho. A ver si lo ponía acá, pero yo, digamos, después de oírlos, quiero poner. Quiero compartirles esto. Quien guarda manjares, guarda pesares. Y hemos tratado de proteger la séptima de muchas cosas. Y lo que vamos a hacer es terminar acabando. Porque no vamos a poder hacer ningún proyecto realmente que responda a lo que está pasando con la carrera séptima. Ninguno. Porque como está planteado, ¿sí? Retomo un ejemplo.
la estación del Museo Nacional es una estación que se pensó para recibir a muchísima gente, pero era muchísima como estación de transbordo, y eso, digamos que demuestra que el proyecto sí quedó cojo, que lo mocharon, y que no es una cosa simplemente como, pues sí, es que era caro. Lo dejo para que lo tengan ahí. Finalmente voy a terminar con una idea que me preocupa profundamente. El profesor Bocarejo planteaba que la séptima debía ser visto como un proyecto urbano, y en eso estamos de acuerdo. Yo le agregaría que debe ser un proyecto urbano que hable con el resto de la ciudad. Tiene que conectarse, no hay otro camino. Puede vivir gente, digamos, ejemplo, iban a construir un centro comercial en Villa de Leyva y salieron todos los opinadores y se bloqueó. Y mientras tanto construyeron Santa Fe en la autopista con colapsó la ciudad y nadie dijo nada. Entonces, obvio, los de la séptima tienen poder y tienen medios, y buenísimo, pero por favor necesitamos que nos ayuden a que la séptima haga parte de Bogotá, ¿cierto? No es una república independiente. Y si no se tiene en cuenta este tema, yo creo que le estamos abriendo la posibilidad a algo que demuestra que en Bogotá pasa. Esto no es un tema de planes, por eso les planteé eso al comienzo, y es que alguno de nuestros políticos maravillosos en alguno de sus viajes de vacaciones pase por Venecia y encuentre que el tema de las góndolas y los canales es bonito, y entonces viene y nos dice: miren los proyectos que nos han presentado para la séptima. No, la solución es inundar la séptima, vamos a tener góndolas. Los invito a que, obviamente, tenemos que rodearnos para sacar soluciones, pero, doctora Constanza, hay una cosa que a mí me preocupa, y es esa afirmación de dejar las cosas sin no retorno, porque si hay algún error. Muchísimas gracias.